Bienvenidos a la caverna de Sam, soy Samuel Hernández y bueno, ya sabéis que en este humilde canal de vez en cuando expongo algunas reflexiones mías propias, expongo también los trabajos que hago en la sección cavernaria de Onda Cero y bueno, cada semana intento meter algo de material, pero en esta ocasión me encuentro aquí en mi habitación particular para reflexionar y largamente sobre un caso que ha conmocionado a la ciudad de Badajoz. Eh, Justo cuando lo estoy grabando se ha cumplido ya una semana de toda la avalancha de información de todo, ¿no? Nos levantamos Yo me levantaba el lunes, escuchaba el informativo de las 8:20 aproximadamente, es el informativo local de Onda Cero en Badajoz, y escuchaba de que habían asesinado, porque literalmente ha sido un asesinato, a una educadora social llamada María Belén Cortés Flor, un nombre que ya creo que no se nos va a olvidar a los que nos hemos metido un poco de lleno en este caso. Yo la verdad que, bueno, no estoy tan metido de lleno porque yo ya no trabajo para ningún medio de comunicación, pero sí es cierto que conforme pasaron un par de días, me escribe el compañero Paco Pérez Caballero, redactor del programa Horizonte, ya saben, de Iker Jiménez. Bueno, me contacta conmigo porque necesitan algunos contactos, necesitan personas que quieran hablar de este caso. Yo sabía un poco por encima lo que había pasado, que habían sido tres menores en una casa tutelada, eh, que habían asesinado a esta mujer, que se habían fugado, habían robado un vehículo y a la altura de Lobón, aproximadamente a 30 kilómetros de Mérida, tuvieron un accidente de tráfico y entonces los jóvenes intentaron huir hacia Mérida y allí se quedó una chica y bueno, allí donde ya la policía pues los capturó, ¿no? De alguna manera. Vamos a decir capturó, porque realmente como son jóvenes de menos de 18 años no pueden ser detenidos como puede ser una persona mayor de edad. Ahora hablaremos de eso. Bueno, el caso ha sido fuerte. El caso ha sido muy hardcore. Porque, claro, esto es una problemática que ya viene de muchos aspectos. El primero, y lo voy a intentar analizar en 10 puntos, un poco para dar mi opinión. Mi opinión, además, que es una opinión contrastada con gente que trabaja en el mundillo. También con una charla que tuve con uno de los padres de los agresores, que es además una persona conocida en Extremadura. Y también porque la ley del penal del menor, pues más o menos la conozco. Porque como opositor que soy, tengo que estudiármela. Estoy opositando para ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues la ley penal del menor, que entra dentro del Código Penal, nos la tenemos que saber. Y hay algunos aspectos que mucha gente de a pie de calle no sabe sobre la ley penal del menor. Entonces, bueno, simplemente como introducción, primero, dar mi más sentido pésame a la familia de María Belén Cortés Flor, al pueblo de Castuera, de donde era originaria, y también el pésame a todos sus compañeros, compañeras y amigos del mundillo. De un mundillo que, bueno, al final los educadores sociales, auxiliares, que en este caso, ahora hablaré también de eso, ¿no? El puesto de Belén era de auxiliar. El tercer sector, pues pasa también por muchas dificultades, como pasan también los periodistas, como pasan muchos puestos de trabajo. En cada ámbito, en cada colectivo, pues tenemos nuestras batallas, nuestra pelea. Bueno, pues de sueldos mal pagados, situaciones de riesgo, horas extra que no se pagan y muchos abusos por parte de las empresas. Da igual que sean privadas. Bueno, una empresa pública normalmente, como se acoge al régimen de funcionariado, pues normalmente no debería haber abusos, pero también hay situaciones de precariedad en el sentido de las horas y a veces de situaciones que no se pagan. Pero evidentemente cuando hay situaciones más de precariedad ocurre más en la empresa privada, ¿no? Pero bueno, en fin, es una eterna batalla en este país que desde que saltó la crisis del 2008, pues encontrar trabajo ya de por sí es difícil, os lo digo de primera mano mi experiencia, pero también, bueno, pues hay ciertos ámbitos que tienen esa dificultad extra. Bien,
Así que vamos a analizar este caso con 10 puntos de lo que lo he querido tratar así. En vez de lanzaros el testamento sonoro, que puede ser un poco pesado, quiero hacerlo un poquito más, pues eso, un poquito más dinámico, ¿vale? Entonces, algunos puntos es compartir de vez en cuando algún pantallazo, algún detalle que tenéis que entender. Bueno, María Belén Cortés Flor. ¿Por qué una auxiliar? Una auxiliar de 35 años, natural de Castuera, una chica comprometida con lo que hacía. Esta víctima, porque ya hay que decir que es una víctima de un cruel asesinato, llevaba más de 2 años trabajando en la empresa encargada de gestionar los pisos de cumplimiento de medidas judiciales. Medidas judiciales que tienen que ver con régimen semiabierto, ¿vale? El régimen interno cerrado se realiza en el Vicente Marcelo Nesi, que es el centro de menores de aquí de Badajoz, que es para toda la región. Hay otros centros de menores, pero se puede decir que el más grande, el que tiene para más plazas y el que tiene, que es un centro, como bien su nombre dice, régimen interno de medidas judiciales, de régimen cerrado, es el Marcelo Nesi. El Marcelo Nesi está situado, para los que no son de Badajoz, bueno, para los que son de Badajoz, hay mucha gente de Badajoz que no sabe ni siquiera dónde está. Pues está en la salida de la carretera Campo Mayor, justo enfrente de un barrio conflictivo como es el barrio de los Colorines. Y cuando tú ves ese centro de cerca, porque en estos días que estaba grabando con Cuarto Milenio y demás, pues aquí os comparto, por ejemplo, la grabación que realizó Julián, grabando unos recursos de la casa, pues ahí estuvimos grabando la casa, estuvimos grabando el centro. Y bueno, el centro de menores, quien no lo haya visto de cerca, es como una cárcel. El centro de menores es como una cárcel. De hecho, arriba en la verja tiene como el alambre este de púas, ¿no? Y aún así ha habido fugas. O sea que, en fin. La historia del Marcelo Nesi, ahora entraremos, viene de muy atrás. Y me hace mucha gracia porque hay miembros del sindicato, porque este asunto, decimos, hay mucho silencio también. Hay muchos trabajadores que no quieren hablar del tema, no porque no quieran, porque quieren hablar, sino porque desde la empresa les han impuesto que no hablen porque se están jugando su puesto de trabajo. Así que esta es otra historia, es otro de los puntos a destacar, pero el primero es, ¿por qué un auxiliar? ¿Por qué un auxiliar que no vamos a decir que la pobre Belén Cortés no estuviera preparada para ello? Pero la dejaron sola con 4 monstruos en una casa. Eran 4 muchachos los que estaban ahí en esa casa, y ella se quedaba con ellos. Esto, el régimen semiabierto, creo que la educadora tiene que pasar a veces hasta jornadas de 24 horas, ¿no? Claro, la noche. ¿Cómo puedes dejar a 4 menores delincuentes solos en una casa? Que en cualquier momento se pueden fugar, pueden hacer lo que sea. Y ha habido muchos casos de fuga. Porque estos menores ya tenían antecedentes de fuga, de delitos de robo. Bueno, pues dejan a esta pobre mujer sola con 4 monstruos. En este caso 3 fueron los que cometieron el asesinato y un cuarto, que parece ser que no está implicado, el cuarto fue el que dio la voz de alarma. El que llamó el que avisó para decir que algo que se había producido la muerte de esta mujer. Bueno, pues la prensa obviamente ha intentado analizar el perfil de Belén Cortés Flor. Llevaba más de 2 años trabajando en la empresa, la que la Junta de Extremadura tiene contratada la gestión de pisos de cumplimiento de medidas judiciales. No ha trascendido el nombre de esa empresa, quizá para no ponerlo en compromiso, pero a esta empresa le van a caer unas demandas increíbles ahora. Le van a caer, bueno. Estaba al cargo de 4 menores, 3 de ellos detenidos por su muerte. Ahora hablaremos también, porque ahora, claro, los abogados dicen ahora que sí, pero una no participó, no sé qué. Bueno, 3 menores procedieron al asesinato de esta mujer. Me da igual que uno apretara el cinturón o no, pero han estado implicados. Y si no, eso ya es cuestión del juez, ¿vale? Pero si no se les va a aplicar la pena de asesinato, por lo menos la pena de omisión. Pero bueno, seguimos leyendo. Una mujer muy trabajadora, comprometida con lo que hacía, solo quería el bien para los menores. Ese compromiso hacía que fuera una educadora social muy valorada. Tenía 35 años, era de Castuera, tenía pareja. Estoy leyéndolo así por encima para quedarnos con puntos destacados de que al final era una educadora que, según dice su compañero, amaba su trabajo. Tenía muchas ganas de cambiar aspectos
bueno, de esta problemática. Y bueno, pues algunos vecinos, algunos familiares y vecinos de Castuera, pues han lamentado muchísimo este suceso. Bien, ese es el primer punto. ¿Cómo dejan a una auxiliar sola en esa casa con 4 monstruos, sin vigilancia ninguna? Que puede pasar lo que sea. Le ha tocado a ella como le podría haber tocado a cualquier educadora, como cualquier auxiliar. Y le ha tocado a esta pobre, que ya había denunciado previamente, había denunciado previamente las amenazas que había recibido y demás, ¿no? O sea, que ya había habido... Esto no ha sido algo repentino, sino que ya Belén Cortés Flor, que en paz descanse, ya se había quejado de esta situación. Y ya había denunciado las amenazas de esos menores. En fin. Bueno, pues ese es el primer punto. Segundo punto. Los jóvenes y sus antecedentes. Así son los menores que asesinaron a una trabajadora social en Badajoz. 37 delitos en un fin de semana. Y una fuerte agresión a su padre. Mire, lo que decíamos en el punto anterior. La trabajadora había denunciado días antes a uno de sus presuntos asesinos por supuestas amenazas en el piso tutelado. Es que ya había unas amenazas. Y uno de los menores tiene 37 delitos. Vamos a decir que fueron 37 delitos, vamos a decir de robo. Porque es impresionante, ¿no? 2 chicos de 14 y 15 años, una joven de 17 fueron los que fueron detenidos. Se dieron a la fuga tras el asesinato. Y el historial delictivo de 2 de los menores detenidos, fijaos, el menor de 15 años, que es el hijo de una persona conocida en Extremadura, de un cocinero, que ahora hablaremos quién es, era un experto en el hurto de vehículos y llegó a cometer hasta 37 delitos en un fin de semana. Es una barbaridad. Llegó a golpear a un profesor por ponerle un 0 en un examen. Vamos, una pieza, una joyita. Y el menor de 14 años, pues, agredió a su padre hasta en 4 ocasiones en el intervalo de 1 mes y medio, llegando a romperle la nariz. Qué bárbaro. Así que nada, la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, me parece que ha sido 5 años los que... Porque claro, en un régimen interno cerrado no... El lenguaje que se utiliza cuando hablamos de la ley penal del menor no es una condena como se le aplica a un mayor de 18. Se hablan de medidas, en este caso, medidas cautelares. Cautelar significa que tienen que estar en régimen interno cerrado hasta que el juez pues aplique la sentencia. En este caso se llaman medidas privativas de libertad, es lo que quería decir, medidas privativas de libertad. Entonces, claro, el régimen cerrado están en el Vicente Marcelo Nesi. Es como meter a 3 gallos en un gallinero que ya está más que revolucionado. En fin, ese es el segundo punto. Vamos al tercero. La relación con los sucesos del Marcelo Nesi. Bueno, me tengo que reír un poco porque, bueno, investigando este asunto para el programa Horizonte, que estuve haciendo labores de redacción y de producción, pues hablamos con los sindicatos. Hay que decir que los sindicatos están muy metidos en esta historia. Hablamos de UGT, Comisiones Obreras, el sindicato Unión Sindical Obrera de Extremadura, USO, también CESIF, y uno de los miembros con los que habló José Félix Ramajo, que es la persona que vino representando el programa Horizonte a hacer el directo en Badajoz, habló con un miembro del sindicato y decía que es que no sabía, decía este sindicalista, decía que no entiende por qué los medios de comunicación están extrapolando todo al Vicente Marcelo Nesi. Pues bueno, señor sindicalista de UGT, claro que hablar del Vicente Marcelo Nesi en esta historia entra, porque muchos de los menores pasan del régimen cerrado a ese régimen semiabierto, y viceversa, cuando ya cometen tantos delitos como han sido en este caso. Pero es que es interesante hablar de esto. Porque en el centro de menores Vicente Marcelo Nesi, los trabajadores vienen quejándose de esta situación prácticamente desde que abrió el centro. Vamos a tirar de hemeroteca. Mirad, 3 de marzo del año 2001. El diario Hoy publica esta noticia. Brutal agresión a un vigilante del Marcelo Nesi por 2 menores que se fugaron. Uno de ellos golpeó la cabeza al guardia de seguridad con la pata de una mesa. Y mirad la cara de este hombre.
cómo le dejaron la cara, cómo le dejaron el ojo. Año 2001. El centro de menores que llevaría un año abierto si acaso. Pero es que si tiráis de hemeroteca o si preguntáis a algún vigilante que quiera hablar de este tema, porque si le preguntáis de manera privada sí te lo cuentan, lo que no pueden es salir a contarlo a la palestra públicamente un medio de comunicación, son numerosos los casos de amenazas, de golpes, de violencia contra los guardias de seguridad, contra trabajadores. También hubo una polémica también a raíz de la ley penal del menor. También está contado en hemeroteca de que fue, me parece, en el año 2009 que unos vigilantes habían grabado un vídeo que le estaban golpeando a uno de los chicos internos. Eso fue un caso que, claro, ahí enseguida, la ley penal del menor, hay que condenar a estos vigilantes, pero es que la historia del centro de menores, de la violencia que se produce dentro, de la agresión física, verbal que sufren los trabajadores, sean educadores, sean cuidadores también, o sean los vigilantes, pues es conocida. Yo recuerdo, bueno, este verano pasado, el verano de 2024, estas noticias, por ejemplo, las publiqué yo en Onda Cero, cuando estaba trabajando en Onda Cero Badajoz. ¿Cómo se han elevado el número de agresiones graves en el centro Marcelo Nessi? Saltaba las notas de prensa de, las numerosas agresiones a las que se han visto involucrados los trabajadores. Y luego esta concentración, que esto tenéis que verlo también, esta noticia también la publiqué yo, en esta concentración estuve yo, cubriéndola. Y aquí, por ejemplo, hubo un vigilante de seguridad con su muleta, dado de baja, obviamente, que le habían partido la pierna. Uno de los internos le había partido la pierna. Es que lo que decían muchos de los trabajadores es que están muy agresivos, quieren salir, es un régimen interno cerrado. Yo no sé cómo serán dentro las habitaciones, cómo los tendrán a los chavales, pero dicen, es que es una agresividad continua. Y hay gente que se ha dado de baja por depresión y demás. Bueno, así que eso, ahí nos vamos ahora a ese cuarto punto. La precariedad laboral y el riesgo que conlleva. Claro, si estos trabajos que encima están teniendo esta problemática diaria, y si encima le unimos la precariedad laboral que tienen, que sienten, y bueno, el número de horas que hacen, todo esto está compensado. ¿Merece la pena trabajar de esto, aunque sea un trabajo que, bueno, obviamente es un trabajo vocacional, ¿eh? No es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Es un trabajo vocacional, necesitas una preparación específica y carrera, cursos y, bueno, en fin, todo lo necesario. Pero yo creo que a estos trabajadores de aquí en adelante les van a tener que enseñar a defensa personal, a saber defenderse. Pero claro, como no puedes tocar a un menor, ¿y compensa trabajar de esto por el sueldo mínimo? ¿El salario mínimo interprofesional es el adecuado para estos trabajadores? Sea un educador, sea un auxiliar. Porque ahí está la problemática. A María Belén Cortés Flor, que seguramente sería una educadora con todas las palabras, una gran educadora seguramente, estaba como auxiliar porque la empresa privada prefiere tenerte de auxiliar. Eso me ha pasado a mí con mi trabajo. Yo he trabajado para un programa de televisión, me contrataron como redactor y cuando veo el contrato me ponen como auxiliar de redacción. Y me quedo, pero vamos a ver, no me habéis contratado como redactor. Y me dice el compañero, te han puesto auxiliar para ahorrarse un dinero porque un redactor está valorado en unos... en un poco más en ese salario base, vamos a decir. No os voy a decir cuánto, ¿no? Porque eso depende de cada empresa. Pero evidentemente te ponen como auxiliar una categoría más baja, por lo tanto, si te ponen en un técnico de redacción va a llegar un inspector de trabajo y dice, es que usted, su sueldo no es adecuado a su categoría laboral. Pues eso es lo que pasa lo que ha pasado con Belén, con muchas de sus compañeras. Las ponen como auxiliares para que la empresa se ahorre el verdadero sueldo que le tienen que pagar a estas mujeres, a estas personas, ¿no? A este personal trabajador. Bueno, así que llegamos al quinto punto. ¿Hay negocio detrás de esto? Bueno, hay negocio seguro. Al final una empresa lo que quiere es ganar dinero. Ahora cuando lleguemos a la parte del padre, el padre del chico de 15 años me decía, yo tuve una conversación con él, de hecho salió en el programa Horizonte, Antonio Granero, no voy a decir gracias a mí, ¿no? Hombre, no me gusta tampoco llevarme el mérito, pero
Yo la labor que he estado haciendo con ellos en Badajoz es proporcionarle contactos, ayudarle en la producción para que tuvieran una persona que pudiera hablar en el programa. Porque luego José Félix Ramajo iba a hacer su parte del directo, ¿no? Con un cámara de Mediaset. Y al final contacté con Antonio Granero. Me enteré la misma mañana del jueves de que él era uno de los padres. Había salido una entrevista en El Mundo y tuve una conversación con él de 20 minutos. Me costó. Creo que me cogió el teléfono a la cuarta ocasión. Ya sería las 7 de la tarde, 7 y algo. Y Antonio Granero me atendió. No voy a decir todo lo que me contó, pero estuvimos hablando 20 minutos al teléfono, ¿no? Y me contó un aspecto interesante. Esto todo es dinero. Porque todo el negocio que hay detrás del tema de los menores, con medidas todavía arcaicas que no se han mejorado en más de 20 años, y todo esto es dinero. Yo pensaba, como él forma un partido político, yo pensaba que, no sé si Antonio me vas un poco por el sentido de, claro que al final aquí también está la política metida y demás. No. Está la política, pero está también el asunto económico que hay detrás de las empresas y que no mejoran y que les da igual. Hablamos de decenas y decenas de amenazas, de situaciones de riesgo, de bajas laborales, y a la empresa les da igual, porque van a recibir su subvención, van a recibir su dinero igualmente para realizar esa labor. Entonces, evidentemente, hay negocio detrás de esto, hay precariedad, y al final el que sale perdiendo siempre es un trabajador. Es un humilde trabajador, una humilde trabajadora que tiene que darse de baja por depresión, que ha perdido la vida, como en el caso de Belén. Y ahora nos preguntamos, yo por ejemplo, si fuera del sector, me lo preguntaría, ¿quién va a ser el siguiente? Porque esto tiene que provocar un efecto dominó. Los trabajadores se tienen que manifestar cada día y pedir que por favor esto se resuelva. Que mejore la situación. Vamos a ver este vídeo. Esta fue una de las compañeras. Yo intenté en primer lugar hablar con ella. Incluso pedí el contacto. Pero evidentemente ya después de salir a los medios le dijeron que no podía hablar. Es Sheila García, creo que se llamaba así, Sheila García. Pues fijaos en lo que hablaba esta compañera educadora social asesinada en Badajoz con esta frase. Al final ha pasado lo que estamos temiendo todo. Lo vemos, el vídeo. Estamos todos los compañeros consternados ante esta situación. Llevamos meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos, que haya más medidas de seguridad, más personal para el centro, porque así no podemos trabajar. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera, porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad. Y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos. Pedimos hablar con el gobierno. Es necesario un cambio en la ley del menor. Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes debido al cambio que ha habido estos años de aquí para atrás en el acceso a internet, en los medios. Ellos tienen otra mentalidad, son mayores, tienen más conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. No puede ser, es muy barato matar, es muy barato, les sale muy barato y no hay consecuencias. Así que por favor pedimos que nos escuchen y que el gobierno tome medidas ante esta situación. Desgarrador las palabras de esta educadora, Sheila, que da en un punto clave. Le sale muy barato matar. ¿Por qué? Porque la ley a veces ampara al delincuente. Yo que me estoy estudiando el Código Penal, digo, sí, el tema de las penas es muy bonito y demás, pero luego, ¿cuántas condenas reales hay, no? Realmente por esto que se provoca. Evidentemente esta educadora está rota, lágrimas en los ojos, porque, claro, dice, podría haberme pasado a mí, le ha pasado a la pobre Belén, me podía pasar a mí, le podía pasar a cualquier compañera. Y da en un punto clave, que es donde acabará este vídeo, en el tema de las responsabilidades, porque, bueno, he leído algo que es... He leído un artículo de opinión que es lo más buenista que he visto yo en mi vida.
Buenista en el sentido de que, o sea, ahora la responsabilidad no son de los menores. Vamos al sexto punto, que es la ley penal del menor. Damas y caballeros, la ley del penal del menor. Aquí está, aquí comienza. En mi tema 16, dedicado al Código Penal, donde empezamos hablando del Código Penal, se incluye esta ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, del 12 de enero del 2000, del año 2000. ¿Ha sufrido alguna modificación? La última la ha sufrido en este pasado 2024, pero una nimiedad, ¿eh? Bueno, pues en esta ley, pues se dice, grosso modo, se dice, grosso modo, que, bueno, a nivel de que un menor de 14 años es inimputable, que cuando se detiene a un menor de 18, hablamos de 14 o 16, normalmente es cuando se aplica la ley, porque 17 y 18 todavía pues se sigue aplicando la ley penal del menor, pero evidentemente no van a prisión, irían a un régimen de internamiento cerrado. Se dice que el policía, yo hablo del ámbito por el que estoy estudiando, no puede detener a este joven por delitos, vamos a decir, de robo normalmente, o incluso intentos de asesinato, que los hay, agresiones, amenazas. No puede detenerlo con uniforme, no puede detenerlo con el coche con distintivo policial, o sea, tiene que ser completamente de paisano, entregarlo al Ministerio Fiscal en el menor tiempo posible, es decir, como te pasas de las 24 horas, el delito lo está cometiendo el policía, por una detención ilegal. Así que, ojito, porque la ley penal del menor, ¿qué es lo que pasa? No vamos a decir ampara al menor en el sentido de que sí, se le tiene que juzgar, se le tiene que procesar, pero al policía solamente, bueno, hacerlo de la manera, un poquito más, y la ley penal del menor dice, pues llévatelo al cine, o cómprale unas chuches, o... Eso es lo que dice la ley penal del menor. Yo no digo tampoco que al menor se le tenga que agredir. Pero claro, esa es otra, al menor no se le pueden poner los grilletes. Las esposas nada, ¿eh? Entonces, yo no te digo que al menor se le deba de tratar también tan fuerte como otros detenidos, porque el policía al final al detenido lo tiene que proteger hasta que el juez, bueno, pues haga su trabajo, ¿no? Hasta que en el juicio se le aplique la condena. Pero oye, es que al final los menores, y lo saben, porque algunos lo saben, porque saben que la ley les ampara, se creen que pueden tratar a la gente como quieran, simplemente por el hecho de ser menores. Y que pueden robar y no les va a pasar nada, que pueden delinquir todas las veces que quieran, que no les va a pasar nada, o que pueden atacar a un vigilante, que como no me va a pasar nada, ¿qué me voy a quedar? 3 años más aquí, pues me da igual, estoy a gusto aquí. Es que ese es el problema. Decía el doctor Cabrera en el programa Horizonte, dijo una cosa que a mí, claro, yo no sé cómo funciona dentro de una cárcel o cómo funciona el centro de menores, y dice, las cárceles son todavía más tranquilas que un centro de menores. O sea que, cuidado, cuidado. La ley penal del menor, pues sí, efectivamente la ley penal del menor necesita una remodelación profunda. Profunda. Y en muchos aspectos, Hombre, tampoco es cuestión de ver como ese menor de 11 años en Estados Unidos, donde se le vio con esposas, pero yo creo que en muchos aspectos tiene que mejorar. En fin. Y vamos a este séptimo punto. Un drama familiar lo he llamado. Evidentemente hay un drama tremendo aquí. Hay un drama familiar. Yo por lo menos en uno de los casos sí que hay un drama increíble, ¿no? Que es el de este hombre. Uno de los hijos es de Antonio Granero. Este hombre es cocinero, famoso en Extremadura, tenía un espacio en Canal Extremadura, un chef muy conocido, y luego, pues se dio también más a conocer cuando montó un partido político regional. Es el único que ha saltado a la palestra como uno de los padres, pero claro, los otros padres pues no han trascendido a qué se dedican, ¿no? A mí me habían comentado que uno era enfermero, sí, bueno, es indiferente, pero a ver,
El punto séptimo, llamarlo el drama familiar, es porque, fijaos, yo estuve hablando con Antonio Granero, como os he dicho antes, 20 minutos de teléfono, ¿eh? 20 minutos. Intentando convencerlo, digo, pues mira, Antonio, si quieres contarlo, porque quería contarlo públicamente, digo, mira, en el programa de Iker Jiménez, Iker tiene ganas de que lo cuentes, ¿no? Esto dicho también por uno de los colaboradores, que a Iker le interesa muchísimo que hable Antonio Granero. Y bueno, en esos 20 minutos este hombre se desahogó conmigo. Claro, yo estaba como alucinando con todo lo que me estaba contando, ¿no? El problema que estaba teniendo con su esposa. No voy a contar, son cosas de la vida privada, pero él me las había contado. Y claro, este hombre estaba viviendo pues una situación familiar dantesca. Pero en todo momento Antonio me dice, mi hijo tiene que pagar por lo que ha hecho. Es responsable de lo que ha hecho y lo va a pagar. Pero claro, un padre le duele muchísimo decir estas cosas cuando sabe que hay una situación que se podría haber evitado. Órdenes de alejamiento, me había comentado Antonio. Entonces, en la entrevista del diario El Mundo se cuentan muchos detalles. Yo lo que pasa que hay cosas que no quiero contar, porque me las contó Antonio en confianza y como me dijo a mí, dije, es que yo no concedo ninguna entrevista en ningún medio. Yo estoy hablando como estoy hablando contigo y el diario El Mundo ha llegado y lo ha publicado. Entonces, como algunos tenemos la ética por bandera en nuestra profesión, pues yo, por ejemplo, sí os cuento que esos puntos, que es algo que contó en Horizonte, ¿no? Pues él empezó a hablar también de la ley de igualdad. Bueno, me mezcló ahí varios temas y en un punto en el que no estuvimos de acuerdo yo le dije, bueno, Antonio, está claro que ha fallado el sistema. Y él dice, no, el sistema no ha fallado. El sistema no ha fallado, señor mío. Porque aquí los que han ganado dinero lo van a ganar igualmente. Bueno, el asunto del dinero, lo que hablamos en un punto anterior, pero evidentemente sí, el sistema ha fallado. El sistema ha fallado en todos los hechos y es el gran titular de este caso. Bueno, el juego de despachos es el octavo punto, estamos terminando. El juego de despachos, porque ahora los abogados, ahora entra un poco quién tiene razón en todo esto. Si no, mirad también el comunicado que se publicaba de la portavoz de la familia, del abogado. Y ahora, claro, ahora entra el juego de despachos, ¿no? Hay que pagar una responsabilidad. Aquí ha habido un asesinato cruel y tiene que haber uno o varios culpables. Yo creo, sin ser juez, que aquí hay 3 culpables, ¿no? Pero claro, ahora decía el padre de la menor de 17 que ella no estaba involucrada, que si no sé qué, bueno, eso da igual. Pero claro, ahora entra el juego de despachos y será el juez el que decida. Y los abogados aquí, pues... abogados de oficio, además, yo me he enterado que son abogados de oficio los que están llevando el caso. Abogados que tienen que ser de fuera, pero que van a ser los portavoces de la familia. Y ahora entra el juego de despachos. Y el juego de despachos también contra la empresa, ¿no? Porque la empresa tiene también una responsabilidad en todo esto. Entonces ahora va a haber un proceso que puede durar bastante tiempo y estaremos muy pendientes también de las condenas. Noveno punto. El silencio. El silencio que ha habido ante este tema. Silencio de los trabajadores. A mí me costó muchísimo encontrar personas que quisieran hablar para el programa Horizonte. Estuvimos hablando con una educadora. Mira, mirad, estas son cosas que hablo ya del proceso de grabación. Fuimos a grabar la casa y estaba allí una mujer entrevistada por un chico, un redactor, y había allí un chico redactor y una cámara, y era del programa de Ana Rosa. Se veía en el micrófono AR, ¿no? El programa de Ana Rosa, y estaba entrevistando allí una cuidadora. Bueno, pues nosotros que estábamos grabando allí los recursos con Julián, yo me acerqué como redactor y le dije, oiga, perdona, que no he podido evitar, cuando terminaron el directo que estaban haciendo allí, que no he podido evitar escuchar que trabajas en el Marcelonesi, que trabajaba como cuidadora, respeto a su anonimato. Y digo, pues mira, estaríamos interesados que en el programa hablara alguien que conociera la situación con estos chicos, con los menores y demás. Conocía a Belén, pero no conocía bien a los chicos, según nos dijo, y en principio, bueno, dice, bueno, el problema es la hora, las 11 de la noche, tengo que cuidar a una niña y tal. Y bueno, yo si quieres más tarde contacto contigo y si te apetece, pues puedes entrar en el programa. Al final no pudo entrar porque nos dijo que la empresa les había dado un toque de que no hablaran más. Así que hay un silencio que no es sepulcral porque quieren hablar,
Pero el problema es que si hablan, se la juegan. O sea, quieren hablar, quieren denunciar la situación. Como hemos visto a la mujer que con lágrima viva estaba hablando desesperadamente. Pero la problemática de todo esto es que si hablan más de la cuenta, la empresa les puede abrir un expediente, les pueden echar directamente, porque luego la empresa se inventa que por mala conducta o por hablar malamente de la empresa, pues ahora te marchas a la cola del paro. Es que ese es el problema, es que la gente, yo les entiendo que se juegan su puesto de trabajo y se juegan el pan suyo de cada día y algunos son padres y madres, ¿no? Entonces, el silencio ante este tema son por presiones de la misma empresa. No por ellos, no porque no quieran hablar, porque quieren hablar, ¿eh? Y yo estuve hablando con más de uno, incluso con la presidenta de una asociación. Estuve hablando con la asociación Custodia Compartida y que claro que quieren hablar, pero no quieren poner tampoco en compromiso a las familias, ¿no? En fin. Y llegamos al último punto, que es un punto muy simple. ¿Cuánto tiempo tendremos que olvidar esto? Porque este caso, evidentemente, con tantas cosas que ocurren en el mundo y los medios de comunicación que van de un lado a otro, pues este caso se le ha dado el bombo que se le ha dado y ya lo olvidamos. Hasta que se produzca, desgraciadamente, que esperemos que no, otro caso, otra situación. Desde luego el caso de Belén Cortés Flor nos tiene que ayudar a todos, incluidos los que no estamos metidos en el ámbito, de que ocurren cosas que dentro de nuestra sociedad que hay que denunciarlas y hay que intentar cambiarlas. Me hace mucha gracia cómo se han cambiado otras cosas que sientan bien ideológicamente a un partido para ganarse 4 votos, pero luego las situaciones de verdad, lo que nos afectan a los ciudadanos de a pie, no se cambian, ¿no? No se cambian. Y esto nos afecta también a los ciudadanos de a pie. El que muera una persona inocente, de una manera tan cruel, haciendo su trabajo. Simplemente porque hay una ley que está desfasada. Y porque hay muchos fallos en el sistema. O sea, que una persona, un ciudadano muera porque el sistema está mal, está claro que hay que hacer algo por cambiarlo. Las leyes tienen que cambiar. Eso es así. No me gustaría... quiero terminar... Bueno, vamos a terminar viendo un vídeo para denunciarlo también, lo que dicen algunas personas que dicen barbaridades. Leemos un poco un artículo de opinión que se ha publicado y con esto termino mi reflexión sobre el terrible caso de Belén Cortés Flor, que como digo, en paz descanse, mucha fuerza a la familia, que se haga justicia, pero esto hay que verlo. Hay que ver este vídeo asqueroso de una individua que se llama Raquel Torbisco. Vamos a verlo y comentamos. Bueno, y la educadora que han matado, me alegro muchísimo. Nunca me alegré de la muerte de nadie, pero es la primera vez Se alegra muchísimo. ¿Por qué? en la vida que puedo decir que me alegro de tu muerte. Porque sí, tú pediste que te trasladaran del centro, pero en el mismo momento que Muerte de una persona. Pues... qué bien, ¿no? tú te afiliaste a una mafia que se llama Servicios Sociales, que se dedica a maltratar, robar y torturar a la gente, para mí no hay piedra. Se dedica a maltratar. Bueno, ya viendo cómo habla y el aspecto que tiene en la cara, evidentemente esta mujer no tiene que estar muy buena. Aparte de que no esté muy buena de la cabeza, se ha tenido que meter alguna sustancia porque hablar así... Se dedica a maltratar, ¿no? En fin, ya cuando hablan así, está claro que la persona no anda muy allá. ¿Vale? Yo sé lo que es estar en la calle. A mí me habéis negado un paquete de galletas. Habéis dejado pasar argelinos con órdenes de expulsión, lloviendo y ventando, y les habéis dado una cama en vez de a 20.000 españoles que se quedaron en las calles. Por lo tanto, hoy es un día feliz. Claro, total, esta individua, porque no tiene otro nombre, aunque se llame Raquel Torbisco, que es su nombre, y encima se cree en derecho, en potestad de crear una cuenta en TikTok y publicar vídeos de ese estilo lanzando odio. A mí por eso yo este tipo de vídeos los veo más en TikTok. En otras redes no los veo. En TikTok veo muchos vídeos de este estilo de expulsando odio por la boca. Claro, mete un tema sensible que no tiene absolutamente nada que ver con esto.
Porque luego esa es otra. Ha habido mucho bulo, que decían que esto, la responsabilidad de esto eran los menas. No. No han sido inmigrantes, no son menas, son niños criados y educados en Extremadura. Y esta individua dice que a ella le habían negado un paquete de galletas. Pues mira, Raquel, si te lo han negado, será por algo. Será por algo, habrá un porqué. Pero si te lo han negado, no es para que te alegres del fallecimiento horrible, bueno, el asesinato horrible, la muerte horrible que ha tenido Belén. Lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, como hacemos todos, dignamente, ¿vale? Y ganarnos ese paquete de galletas. Porque yo creo que los servicios sociales que están... Eso es otra parte de ese tercer sector. Los servicios sociales están para ayudar a la gente, pero a la gente que de verdad se lo merece. Y meter el tema de los argelinos y tal, a saber por qué a ti no te han dado un paquete de galletas, porque no dices el verdadero por qué. Dices que te lo han negado. Y ya por eso te tienes que alegrar de que muere una educadora. Por Dios, celebrar. Hombre. Por lo tanto, con una puta. Claro, es un día feliz para ella. Que hayan asesinado a una educadora es un día feliz. Es un día feliz para ella. Pero total, vamos. Hoy es un día para celebrar. Con una puta. Es un día para celebrar. Se toca la nariz porque sabe que se habrá metido un buen pico. Se habrá metido a saber lo que... Bueno, de verdad que esta idiota no tiene otro nombre. Desde luego yo creo que ya le han retirado el vídeo, pero es bueno que se le vea la cara y que se denuncie de manera pública. Y bueno, que hay gente que se alegra de estas cosas. Hay gente mala vagando por la sociedad. ¿Qué decimos? Hay un problema en el sistema. Hay un problema en la sociedad. Y evidentemente esta chica tiene un problema. Ya solamente cuando se ha tocado la nariz al final, pues se nota que algún día, como dice ahí, me alegra tanto, el karma existe. El karma seguramente acabará contigo en forma de sobredosis. Pero horripilante, yo no sé ni de dónde es, ni quiero saberlo, pero espero que algún día no te pase algo a ti o a algún familiar cercano, porque tremendo lo que hay que escuchar y ver y oír por las redes sociales. Y esto me lleva ya también, evidentemente no es igual que el caso de esta imbécil, que no tiene otro nombre, pero me lleva a este artículo, esta opinión, que se titula Responsabilidades. Lo ha escrito José Manuel Rodríguez Pizarro, que lo conozco, fue compañero mío en la radio. Quiero que lo leamos y con esto vamos a terminar la reflexión de este terrible caso que esperemos que no se vuelva a producir y que, por supuesto, yo me uno a que la situación mejore. Bien, Belén tuvo un final triste mientras realizaba su trabajo por la falta de recursos, la escasez de medios y las nefastas políticas. Bien, vamos a empezar a leerlo. Lo vamos a leer tal cual. En los dos primeros párrafos dice José Manuel: vivir en una ciudad mediana, sin grandes aglomeraciones ni sobresaltos, tiene muchas ventajas. También inconvenientes, como que cuando ocurre un suceso luctuoso, parece que se siente y duele más. Y es cierto, Badajoz, una ciudad de 150.000 habitantes, ya superamos los 155.000. Somos un municipio de gran población, pero estas cosas no estamos acostumbrados. Y luego es eso, no estamos acostumbrados. Y cuando salen en los medios nacionales, pues nos quedamos con cara como que Badajoz siempre sale para lo malo. Pero bueno, seguimos leyendo. Por desgracia, se producen homicidios, asesinatos, violaciones, casi a diario en todo el mundo. Esta semana le ha tocado a Badajoz acaparar minutos en radio y televisión y espacios en la prensa escrita y digital. Eso es lo que decía antes, ¿no? Que no salimos para muchas cosas buenas que se hacen muchas cosas buenas, pero para cosas malas, asesinatos o catástrofes, Badajoz sí sale. Me da rabia, dice José Manuel, que nuestra ciudad y Extremadura salgan en medios de comunicación nacionales solo de esta manera, que aparezcan nuestros topónimos por estos asuntos. Vale, en este primer párrafo estoy de acuerdo con él. Seguimos leyendo. Me recuerda al ave rapaz, al acecho de especies con las que alimentar el morbo desatado de individuos, sin pararse a pensar que detrás de estos hechos hay familiares y amigos de las víctimas que sufren. A la pobre educadora social de Castuera, que fue asesinada mientras trabajaba en un piso tutelado, nadie le pidió que usaran información suya tan a la ligera, fotografías, su identidad, su origen, para nutrir contenidos que no me atrevo a calificar de periodísticos cuando se percibe en ellos ese tono amarillista. Vamos a ver, José Manuel. A ver, en este caso, la víctima, aunque en parte tienes razón, pero no pasa nada por pedir su fotografía. Yo entiendo que algunos medios habrán pedido permiso.
Otros no, otros han hecho ya el copy y pega. Yo, por ejemplo, la fotografía que he usado de Belén, pues evidentemente no he pedido permiso a la familia, pero esa imagen ya está en todos los sitios. En este caso, vamos a ver, el tono amarillista, te refieres a que ciertos medios sí le dan mucho bombo, pero no es malo ponerle cara a la víctima teniendo en cuenta que es para que nos quedemos con la cara humana de que le ha pasado a un ser humano haciendo su trabajo. Es cierto que, por ejemplo, la ley penal del menor también evita que se eviten las fotografías de los menores. Por ejemplo, de los menores no tenemos foto de su cara. También entra un poco también en juego la ley de protección de datos y demás. Pero claro, dice, ofrecían datos que solo servían para saciar el deseo de carnaza, de morbo, de sensacionalismo. Eso está claro. El sensacionalismo con este tipo de casos siempre está presente. Y más en los medios públicos nacionales. Pero no pasa nada por saber su origen. Esto es algo que muchas veces son datos que hay que tenerlos ahí, también tenerlos como datos extra de que le ha pasado a cualquiera, que le podía haber pasado a cualquiera. De verdad, dice José Manuel, en ciertos medios hubo noticias, si se pueden denominar así, que dan para pensar. Lo mismo digo sobre las reacciones que suscitó en redes sociales. Bueno, en estos dos párrafos estoy de acuerdo, salvo el matiz del tema de la fotografía. Bueno, muchas veces en los medios se les impone, los jefes de redacción imponen a los redactores que pongan la cara, sí está, que pongan fotografía. Pero esto es imposición, Cuando yo, por ejemplo, hay veces que dicen no quiero salir no quiero que salga mi cara, no quiero que salga, no lo hago. Pero en este caso a lo mejor la foto ha trascendido por parte de la familia, ¿no? O lo ha divulgado la misma policía. En el caso que puede pasar. La policía muchas veces divulga las fotos de cuando hay una redada, de cuando hay un asesinato, normalmente incluso publica fotografías del hecho. Pero bueno, seguimos leyendo. En esos dos primeros párrafos estoy de acuerdo. Sigue diciendo José Manuel, dice, resultaba desolador leer comentarios que no aportaban nada. Se centraban en ideas como endurecer la ley del menor. Ojo, aquí ya empezamos a tocar hueso. Tratar a los menores solo como delincuentes sin más, y no como menores que han delinquido, no es lo mismo. Vuelvo a leer. Resultaba desolador leer comentarios que no aportaban nada. Se centraban en ideas como endurecer la ley del menor. Tratar a los menores solo como delincuentes, sin más, y no como menores que han delinquido. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo, José Manuel? Son menores que han delinquido. Uno se fugó y tiene 35 delitos. ¿Cómo que no se puede endurecer la ley del menor? ¿Ese comentario no sirve para nada? Claro que hay que endurecer la ley del menor. Esto es aplicable a la ley del menor. ¿No hay que endurecer la ley del menor, José Manuel? O sea, según tú, estos menores son seres de luz que no han sido los culpables. ¿Quiénes son los culpables entonces? ¿Por qué no hay que endurecer la ley menor? ¿Cómo que tratar a los menores solo como delincuentes sin más? No son delincuentes. No son delincuentes. Los jóvenes cuando llegan a un piso tutelado, en régimen semiabierto, es porque han cometido delitos. No llega un menor porque se ha portado mal en clase o en casa, no. Llegan porque ha habido delitos que previamente se han llevado a juicio por denuncias. O sea, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice incluso, había quien se atrevió, sin despeinarse, a culpar del aumento de agresión a la llegada de menas. Ahí es verdad que no son menas. Hubo bulos a través de TikTok, que como digo, yo no sé por qué TikTok, yo creo que es la red social que emite más bulos. Ese acrónimo despectivo que tanto usa la extrema derecha para referirse a los menores extranjeros no acompañados. Bueno, aquí ya mete el tema ideológico que no tenía por qué haber metido el tema de la ideología. Pero es cierto que el tema de los menas es otra problemática que no tiene nada que ver con este caso. En este caso no. Así de paso se podía pensar que tal vez en algunos de los agresores de Belén fuesen extranjeros cuando no lo son españoles. Pero bueno, José Manuel, que te vuelvo a repetir, que esto ha sido un bulo. Que los bulos se destapan enseguida, que es un vídeo de TikTok. Un vídeo de TikTok no es una noticia informativa de un medio contrastado, de un periodista. En TikTok hay cualquiera que puede publicar vídeos, ¿vale? Pero seguimos. La cloaca humana en que se han convertido algunas redes sociales servía, una vez más, para dar alas a los discursos de odio, xenófobos y mensajes vacíos como el recurrente. Hay que endurecer las penas, como si fuese la panacea. ¡Hombre! Hay que endurecer las penas, no es la panacea. Hay que endurecer las penas. Hay que endurecerlas. ¿O no? José Manuel,
te invito, yo te tengo como una persona inteligente, lo eres una persona muy culta, léete el Código Penal, haz el favor, léetelo, léete las penas. Vete, por ejemplo, a los delitos de agresión sexual. Léete la ley penal de... La ley del solo sí es sí. ¿Qué ha pasado con la ley del solo sí es sí? Ha provocado una avalancha ahora de agresores que de repente han visto rebajada su condena. Porque no se ha demostrado, bueno, uno de los pretextos, ¿no? Del consentimiento, ¿no? Hay que endurecer las penas, José Manuel. Hay que endurecer las penas. Se nota que cuando has escrito esta parte no has tenido ningún caso cerca, en tu familia ni nada. Y te falta un poquito más de empatía. Hay que endurecer las penas. A estos jóvenes me parece que las medidas cautelares, o por lo menos no sé si la condena salió ya, son de 5 años, cuando el máximo es 8. Cuando tengan 20 y pocos años saldrán. ¿Y tú crees que van a salir perfectamente rehabilitados? Yo sé que tú también has tenido contacto dentro de la prisión de Badajoz y demás, que has realizado cursos y demás ahí, pero me parece un mensaje muy buenista, tío. Me parece un mensaje muy buenista. Hay que endurecer las penas como si fuese la panacea. Claro que hay que hacerlo. Seguimos. Dice, ¿acaso Estados Unidos, que aplica la pena de muerte desde hace décadas, ha reducido el número de delitos graves? Bueno, pues no, pero es que en Estados Unidos tienen otro tipo de leyes. No somos Estados Unidos. Allí los policías sí pueden actuar y pueden poner grilletes. Mientras tanto, aquí el policía está más expuesto a que le agredan o que lo maten. ¿Vale? Más bien lo contrario. Vivimos en un país bastante punitivista. No sé yo. Que parece que la solución solo estriba en endurecer sentencias. Bueno, ya está. Si tú piensas que no hay que endurecer sentencias, espero que no te pase. Espero que no violen a ninguna familiar, que lo agredan, que lo maten. Porque entonces a lo mejor cambiará tu parecer. Hay a quien le sirve ese populismo penal. Vale. A mí no, me repugna. Además, en el caso de Belén, como en otros, se desvía la atención y se deja de dar importancia a la raíz. En este crimen creo hay responsables que parece que no se quieren ver. No se trata de mala suerte. ¿Cuáles son esas responsabilidades, José Manuel? ¿Cuáles son? ¿Las familiares? Bueno, uno de los familiares, el padre, dice que su hijo tiene que cumplir la condena que se le tiene que imponer. Punto y final. Belén tuvo un final tan triste mientras realizaba su trabajo por la falta de recursos, la escasez de medios y las nefastas políticas que con la bajada de impuestos desmantelan servicios públicos. Totalmente de acuerdo con eso. Ahí te doy la razón, 100% y muy bien explicado. Las políticas sociales no se pueden privatizar. Requieren de personal cualificado que no sufra precariedad. O que la empresa, evidentemente, valore el trabajo de un educador social. ¿Vale? No hablamos de privatizar, hablamos de que la empresa, aunque se privatice, tiene que tener en cuenta cuál es el trabajo de una educadora. La gestora de los servicios sociales en Extremadura es la Administración Autonómica y por ello debe asumir responsabilidades y realizar una investigación sobre lo que falló, cuáles fueron las causas y determinar la asunción de consecuencias de esta negligencia, por supuesto. La Junta de Extremadura no puede hacer como para mirar para otro lado, tiene también parte de responsabilidad. Ahí también te doy la razón. Este hecho, que no debería haber ocurrido, ha de servir para que se mejore la situación de estos trabajadores y se cumplan sus derechos laborales. Las condolencias son necesarias, por supuesto, pero también la exigencia de medidas y la asunción de responsabilidades para que algo así no se vuelva a repetir nunca. Evidentemente, José Manuel, pero la ley penal del menor hay que cambiarla. Hay que endurecerla un poquito más. Yo no digo que vayas a meter a los jóvenes en una cárcel con salvaje. No. Pero dime tú conoces alguna de las medidas terapéuticas que se aplican en el centro? ¿Conoces alguna? Te invito, si quieres te invito a un debate sobre esto en mi canal. Debatimos, te entrevisto, yo sé que tú eres una persona que sabe. Cuando has hecho este artículo de opinión, yo espero que te hayas documentado un poco. Porque hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero tu artículo me parece buenista. Buenista, y yo creo que el que mira para otro lado eres tú. Entonces, no vamos a mirar para otro lado, evidentemente. Por eso hay que presionar a nuestros queridos políticos, sean de la ideología que sea, porque evidentemente todos los que están en el Congreso, para mí, en mi opinión, son todos basura, miran para otro lado siempre, les da igual que tú y yo debatamos sobre esto, les da igual que la pobre Belén haya muerto de manera horrible,
y mañana será otro día y ellos estarán a sus cosas. Estos temas hay que debatirlos en un congreso y cambiar la ley penal del menor, que es del año 2000, cuya última modificación ha sido en el 2024 y la modificación ha sido una nimiedad comparado con lo que habría que modificar. No digo que nos parezcamos a Estados Unidos, no tenemos por qué parecernos a Estados Unidos porque es otro país más vasto, con más población y tienen otros problemas que no tienen aquí. Pero no podemos dejar que los delitos se acaben siendo impunes, como finalmente acaban siendo muchos de ellos. Hay que endurecer las leyes, hay que endurecer las penas. Los jueces no pueden ser tampoco tan permisivos con ciertas situaciones. Entonces, el buenismo no me vale. Ni a mí, y seguramente tampoco le vale a la familia de Belén Cortés Flor. Así que, querido compañero, léete un poquito más el Código Penal, léete la Ley Penal del Menor, y por supuesto, cuando se publique un artículo de opinión de un periodista, cuando se publique, hay que dejar el activismo de lado. Sobran activistas y faltan periodistas que contrasten. Lo siento por decirlo así, yo te tengo mucho aprecio, José Manuel, te tengo por una persona inteligente, pero aquí has pecado de activista y no de periodista. Vete a los antecedentes, como yo, que en este vídeo he mostrado de dónde venían esas primeras agresiones en el Vicente Marcelonesi. Habla con el padre de uno de los menores a ver qué te cuenta. Habla con Antonio Granero, llámalo, que él te lo cuenta. Contacta con Antonio Granero. Habla con alguna de las educadoras. Habla con uno de los vigilantes agredidos. Yo he hablado con esa gente. Hay cosas que no puedo contar de manera pública porque me han dicho que por favor no cuente nada. Pero habla, intenta, haz un trabajo de contrastar. Eres periodista, lo ponen en el artículo de opinión, te ponen como periodista. Indaga un poco. No te digo que te vayas al punto morboso, pero indaga un poco más. Y te darás cuenta de que sí, las responsabilidades sí son de las leyes. Nada más, queridos amigos. Esto es todo lo que quería contaros después de una semana. Me repito, muchísima fuerza, ánimo a la familia de María Belén Cortés Flor. Que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir. Queridos educadores sociales, si este vídeo lo está viendo un educador social, le invito a que me escriba a mis vías de contacto. Me gustaría conocer un poco más de este tema, que me cuenten cosas. Les invito en este canal, si quieren, a una entrevista, a un debate. Yo hay muchas cosas que todavía no sé, pero me gustaría también que entráramos un poco en ese diálogo, ¿no? Y por supuesto que mejore más la situación en este ámbito laboral, que no ocurra este tipo de desgracias y por supuesto los menores tienen que cumplir la condena que se merecen. Eso ya depende de un juez. Nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Le dan un like si les parece bien. Por supuesto acepto comentarios, acepto críticas. Y nos veremos más adelante, quizá no en un vídeo, a ver si puedo hacer más vídeos como este, pero me apetecía hacer un vídeo reflexivo porque este hecho ha ocurrido en mi ciudad, en Badajoz. Me he metido de lleno en el caso porque he estado haciendo labores de redacción y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Así que nada más. Aquí os dejo. Os mando un abrazo desde la caverna de Sam. Y cuídense mucho. Que haya justicia en el mundo. Y sobre todo, que dejen de ocurrir este tipo de desgracias. Un abrazo. Hasta la próxima.